Vamos a dar inicio, mis hermanos, a este estudio de hoy, día de reposo. Y vamos a continuar con el estudio que empezamos ya hace 2 semanas. Estamos dando el estudio de las leyes que se habla en el Nuevo Testamento. Las leyes que se habla en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ya vimos 4 leyes y las siguientes 4, a lo mejor si las alcanzamos a ver hoy, son pequeñas, no se habla mucho en la Biblia de ellas, pero están relacionadas todas. El objetivo de este estudio es que comprendamos y entendamos que en el Nuevo Testamento no nomás se habla de la ley de Moisés o de la ley de Dios, sino se habla de diferentes leyes. Entonces, para que cuando nosotros leamos en el Nuevo Testamento y nos topemos con la palabra ley, inmediatamente hagamos un alto y preguntemos ¿a cuál ley se refiere? Porque no siempre se está refiriendo a la ley mosaica. Entonces, para empezar, eso es lo primordial para poder entender y escudriñar e investigar a cuál ley se está refiriendo, ya sea Pablo o Yeshua cuando hablaron de ley. Amén. Porque si no entendemos esto, siempre que leemos la palabra ley en el Nuevo Testamento, normalmente en nuestra mente se nos viene la ley de Moisés. Y no es así. Amén. Entonces vamos a empezar hoy con la quinta ley. La quinta ley. Y es la ley del espíritu y de vida. Ley del espíritu y de vida. Ok. Y vamos a nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8, 2, la ley del espíritu de vida. Este se refiere al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, ¿sí? Es el que nos guía, a la ley del espíritu de vida. Romanos 8, 2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí Pablo está mencionando 2 leyes. Si usted se da cuenta, menciona 2 leyes. Pero la ley del pecado y de la muerte ya la vimos el Shabbat pasado. Sí, entonces la ley del espíritu de vida se refiere al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, sí, que mora en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es el que va a venir para de alguna o de otra forma, a través de nuestra conciencia, ¿sí?, redarguirnos cuando estamos infringiendo su ley. Y es cuando paramos. El Espíritu Santo es el que se encarga de guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Te guía, te instruye, te enseña, te redarguye. Y ya depende de cada quien si obedece o no obedece al Espíritu Santo. Y eso es decisión de cada quien. Pero el Espíritu Santo hace su función. Cuando tú cometes una infracción a la ley de Dios, te sientes mal. Ese es el Espíritu Santo redarguyéndote a través de tu conciencia, diciéndote, arrepiéntete, alíñate, pide perdón. ¿Por qué? Porque cometiste una infracción. Está redarguyendo, está cumpliendo con su función. Pero ya depende de cada quien si va a obedecer o no va a obedecer. Eso ya es. Entonces, la quinta ley es la ley del espíritu de vida, que se refiere al Ruach HaKodesh. ¿Ok? Entonces, Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Es decir, el Ruach HaKodesh tiene funciones. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero como les decía, ya depende de nosotros si lo obedecemos o no lo obedecemos. Eso depende de cada quien, ¿sí? Y ahí es donde está el problema, porque muchos no han aprendido a escuchar la voz y dicen, es que yo quiero que Dios me hable. Sin darte cuenta te está hablando. El detalle es que no lo obedeces, o no lo has distinguido, o no sabes.
pero Él cumple sus funciones. Él te dice, no, mira, no vayas por ahí, es por acá. Y ya depende de cada quien si hace caso o no hace caso. Alright. Entonces esa es la ley del espíritu y de vida. Vamos a pasar a la siguiente. Efesios 2.8. Efesios 2.8. La ley de la fe. Ley de la fe. Mire, hasta Pablo habla de ley de la fe. O sea, a la fe le llama ley. Entonces nomás quiero que vayamos entendiendo que en el Nuevo Testamento, cuando se menciona la palabra ley, no siempre se está refiriendo a la ley mosaica. No siempre se refiere a la Torá. Para que no malinterpretemos las escrituras. ¿Ok? Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego Romanos 3.27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? Y luego dice, porque la ley de las obras, mira, aquí está otra ley, la ley de las obras. Es la segunda ley que vimos. La ley de las obras se refiere a la ley oral de los judíos. ¿Ok? Y luego dicen, no, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Entonces, no siempre se está refiriendo a la Torá, a la ley de Jehová, de Adonai, mosaica, no. Habla de diferentes leyes y yo tengo que entender eso. Porque si no, vamos a malinterpretar las escrituras. Entonces la ley, Pablo a la fe también le llama ley de la fe. ¿Sí? Entonces, cuando alguien no entiende esto o simplemente lee en el Nuevo Testamento la palabra ley, inmediatamente en nuestra mente se viene Antiguo Testamento, ley mosaica. Y no siempre es así, no siempre es así. Amén. El problema está que cuando tradujeron las escrituras a los diferentes idiomas, no aclararon, no especificaron a qué tipo de ley se refería, solamente pusieron la palabra ley. Amén. Les pongo un ejemplo terrenal aquí entre nosotros para distinguirlo. Aquí en Estados Unidos está, por ejemplo, la ley de los Estados Unidos, la ley. Pero dentro de la ley de los Estados Unidos están muchas leyes, muchas leyes. Entonces, y cada ley tiene un nombre. Por ejemplo, la ley de tránsito, ¿sí? La ley del buen orden, la ley para los comerciantes. Diferentes leyes tienen nombres. Bueno, cuando tradujeron las Biblias, muchas no tradujeron a qué tipo de ley se refería. Muchas no, ¿ok? Y ahí es donde cae la gente en confusión. Porque, dice ley, pues vamos, es la ley de mosaica. No siempre es así. En unas, lo que estamos viendo nosotros, sí hay especificaciones. Pero no en todas. Entonces nosotros tenemos que saber eso, ¿ok? Entonces la ley de la fe. Sigamos avanzando. Y aquí, aunque no lo menciono, obviamente hay muchos más textos y mucho más evidencia. El objetivo no es meternos y a escudriñar cada una de las leyes. No es en este estudio no es el objetivo. No es el objetivo conocer a cada una de las leyes. No, el objetivo es que entendamos que en el Nuevo Testamento se habla de diferentes leyes, nada más. ¿Sí? Y para comprobar eso son estos, nada más. Pero no vamos a estudiar cada una de las leyes porque nunca acabaríamos. ¿Sí? Pero sí tenemos una idea. Cuando Pablo habla de la ley del Ruach HaKodesh, pues sabemos quién es. La ley de la fe, pues sabemos quién es. ¿Sí? La ley de la justicia. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por ejemplo, aquí ya nomás menciona fe, pero ya no mencionó ley de la fe, ¿sí? Pero anteriormente sí lo mencionó como ley. Justicia es otra ley, pero aquí no te lo menciona como
como la palabra ley, pero es otra ley, en otros textos lo menciona. Entonces tenemos que entender eso, ¿sí? No es que Pablo hablara así, es las traducciones que nos lo hicieron, las tradujeron así. Los que lean inglés, yo no sé cómo diga ahí, si se mencione como ley o no como ley, pero acuérdense que las escrituras fueron evolucionando y tristemente en cada traducción o cada transliteración, el hombre pone ahí su creencia, le agrega algo, ¿sí? Y eso va cambiando de cierta forma el texto. Por ejemplo, del hebreo al griego, del griego al latín, del latín a los diferentes idiomas. Del latín surgieron el inglés, el español, el alemán y muchos más. Entonces, todo eso cambió, ¿sí? Por eso es bien importante que nos vayamos nosotros a lo más pegado al original. Lo más pegado. Por eso yo siempre les he recomendado este libro. Este libro, hermanos, para mí en lo personal, es la Biblia, y esto para mí es la herramienta. Con esto, los estudios que yo te doy es la Biblia y esto. Todos los estudios que yo te doy es con esto. Porque aquí están los idiomas en griego y en hebreo. Y te especifica lo que habla lo que significa en el idioma original. Obviamente alguien me dijo, no, es que no está tan apegado al original. Bueno, pues a lo mejor no, pero te da más luz, te enriquece la enseñanza, te ayuda mucho más que simplemente el puro idioma español. ¿Me explico? Ok, seguimos. 1 Corintios 9, 20, 21. 1 Corintios 9, 20, 21. Pasamos a la ley de Cristo. Estamos hablando ya de la última ley. La ley del Mesías, la ley de Yeshua. Estar bajo la ley del Mesías es estar bajo la ley de Dios, de Adonai, con la interpretación de Yeshua. Vamos a ver qué dice Pablo, 1 Corintios 9, 20, 21. Si alguien lo tiene y me ayuda a leerlo, se lo voy a agradecer. Yo lo leo. Amén. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos o a los que están sujetos a la ley, aunque ya no está sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Estos dos versículos, hermano, que hasta parece un trabalenguas, ¿no? Y que la ley, que sin ley, que con ley, que me hago con ley, o sea, si no lo analizamos bien, esto es lo que trae confusión, ¿sí? Pero si lo leemos despacio y lo analizamos, nos vamos a dar cuenta. Acuérdense siempre que las escrituras no se pueden contradecir. Pablo no se puede contradecir a sí mismo. Si conocemos al escritor, a Pablo en este caso, no puede contradecirse lo que dice en Corintios con lo que dice en Gálatas, con lo que dice en Romanos o con lo que dice en Efesios. Es el mismo escritor, ¿sí? Entonces Pablo, si nosotros conocemos al autor, Pablo dice, yo soy judío, fariseo de fariseos, y en cuanto a la ley soy irreprensible. Yo vivo ordenadamente guardando la ley. O sea, ya de ahí eso lo dice Pablo, ¿sí? En otros textos. Entonces de ahí ya tengo la imagen, la manera de quién es Pablo. Entonces no puedo malinterpretar otro texto y decir, mira, Pablo dice que no está bajo la ley. Se estaría contradiciendo, estaría chocando, y no es así. Entonces tenemos que buscar, ¿sí?, la coherencia de interpretación de textos bíblicos con la misma línea, no cambiar con uno para acá y buscar diferentes argumentos, en uno a mi favor y el otro en contra. No es así. Entonces 1 Corintios 9:20 dice, me he hecho a los judíos. Primero, me he hecho. Entonces quiere decir que ya no era, para empezar, ¿cierto? Si se está haciendo, entonces ya no era. Me hago a ellos, ¿sí?
Dice, como judío. Para ganar a los judíos. Para ganar. Es decir, si yo digo, me voy a hacer, voy a poner un ejemplo así de aquí del común, ¿sí? Me voy a hacer albañil para ganarme los albañiles. Está diciendo que primero yo no era albañil, ¿cierto? Sino me voy a acomodar a ellos para ganarme confianza y luego después plantearles el evangelio y ganarme los albañiles. Estoy poniendo un ejemplo así vulgo. Ok, Pablo está diciendo, me he hecho a los judíos como judío. O sea, obviamente Pablo antes de venir y conocer la revelación de Yeshua era judío. Claro que sí. Él mismo lo dice, judío, fariseo de los fariseos. Jesús mismo, la Biblia de Escrituras dice que Jesús era judío. Pero no judío por guardar el judaísmo. No, judío porque viene de la tribu de Judá, que es diferente. ¿Me explico? Entonces, Pablo dice aquí, para ganarme a los judíos, dice, a los que están sujetos a la ley. Y cuando yo veo esto, hago una diferencia con la mentalidad cristiana de hoy en día. Hago una diferencia. Ahí está, dice, los judíos están sujetos a la ley. Por lo tanto, yo cristiano no estoy sujeto a la ley. Porque estoy haciendo una diferencia en mi mente. Un choque mental. ¿Sí? Dice, a los que están sujetos a la ley. Y luego dice Pablo, aunque yo no estoy sujeto a la ley. Espérame, ya ves, Pablo dice que él no está sujeto a la ley. ¿Por qué? Porque no aclara a qué tipo de ley se refiere. ¿Me explico? Entonces, cuando dice entre paréntesis, yo no estoy sujeto a la ley, nos agarramos de ahí. Pablo no está sujeto a la ley. Pero anteriormente Pablo dice, yo soy en cuanto a la ley irreprensible. Yo vivo ordenadamente guardando la ley. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Se contradice? ¿Choca? No. El problema es que la traducción no nos especifica qué tipo de ley. Aquí no se está refiriendo a la ley de Moisés. Aquí se está refiriendo a la ley oral de los judíos. A la ley oral de los judíos. Al Talmud. A la Mishnah de los judíos. No a la Torah. Y yo tengo que aprender eso porque si no hay un choque. Pero cuando yo ignoro todo esto, pues simplemente, es la Torah. Mira, Pablo no está guardando la Torah. Por lo tanto, ya no hay que guardarla. No es así. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Aunque yo no estoy sujeto a la ley. Pues no, Pablo no estaba sujeto a la ley a la ley oral. Pablo estaba sujeto a la Torah, que es diferente. Son dos cosas diferentes, son dos leyes diferentes. ¿Ok? Entonces sigo avanzando. Dice, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ahí está. Aquí ahora sí dice Pablo que él sí está sujeto a la ley. ¿Pero a cuál ley? A la Torah. A la ley mosaica. Entonces, si razonamos un poquito y lo leemos despacito, creo que el Espíritu Santo nos daría luz para entenderlo. El problema es que cuando un cristiano lo lee rápido y se aferra a una sola frase y quita todas las demás frases. Si yo digo lo que está en el paréntesis, aunque yo no estoy sujeto a la ley, me agarro de ahí, pero la siguiente frase contradice a esa. La siguiente frase enseguida contradice a esa y dice, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces, tenemos que entender eso. Es decir, Pablo se asimilaba, Pablo se hacía para podérselos ganar. ¿Sí me está entendiendo? Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pablo dice, como si yo estuviera sin ley. No está diciendo que está sin ley, no. Como si yo estuviera sin ley. Entonces Pablo se está asimilando, se está mezclando entre ellos para podérselos ganar. A los que están sin ley. Dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Si analizamos y comparamos el versículo 20 con el versículo 21, si yo le doy una interpretación al versículo 20, la interpretación del versículo 21 estaría chocando con la interpretación del versículo 20, porque le estoy dando una mala interpretación. Pero mire, versículo 21 dice, a los que están sin ley.
Ahora, en el versículo 20 dice que están bajo la ley, que están con la ley, y ahora que dice a los que están sin ley. Se está refiriendo a los mismos, a los judíos. Porque empezó diciendo, me he hecho a los judíos como si fuera un judío. Está hablando de ellos. Pero el versículo 21 dice, a los que están sin ley, por fin, ¿están o no están? Porque ahora aquí en el 21, ahora sí está hablando de la Torah. Ahora aquí sí se refiere a la ley mosaica. Porque estaban sin esa ley, estaban bajo la otra ley. Estaban obedeciendo la otra ley, no la ley mosaica. ¿Sí me explico? Jesús mismo le reprochó a los judíos eso. Ustedes tienen por encima los mandamientos, las costumbres y tradiciones de sus ancianos por encima de la ley de Dios. Esas costumbres y tradiciones, esa es la ley oral. Y luego sigue diciendo, como si yo estuviera sin ley. O sea, no está diciendo que está sin ley, no. Como si yo estuviera sin ley. ¿Ok? Y luego viene entre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios. Aclara, no estoy sin la ley de Dios. Entonces, si en el versículo 20, entre comillas, la gente interpreta y dice, aunque yo no estoy sujeto a la ley, y se agarran de ahí para no estar sujetos a la ley, pero aquí, en el 21 dice, no estando yo sin ley. O sea, estoy diciendo, sí estoy con ley, sí tengo una ley que me instruye. Es decir, todo lo contrario de la interpretación del versículo 20. No sé si me estoy explicando, porque estos versículos han traído mucha confusión. Y hasta para explicarlo, muchas veces es difícil. Pedro mismo lo dice. 1 Pedro 3:15. Pedro dice, lo que Pablo escribe en sus cartas son muy difíciles de entender. Difíciles de entender. O sea, Pedro mismo no lo entendía. Que hablaba hebreo como él, que tenía la misma cultura que él. Imagínense nosotros acá en el occidente, nos queremos dar de muy eruditos. Amén. No es por ahí el asunto. Hay que ser humildes. Sigo. Dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Esta es otra ley. Aquí está Pablo hablando de la ley de Cristo. La ley, le menciona ley de Cristo, pero es la ley de Dios, que es la Torah, es la misma. No es que haya otra ley. Amén. ¿Por qué? Porque no es otra ley. Porque si yo entiendo y conozco a Yeshua, él guardó la Torah, él no guardó ninguna otra ley. Entonces, ¿cuál era la ley de Cristo? Pues la Torah. La Torah era la ley de Cristo. Es como si yo dijera, la ley de la hermana Ivette. ¿Cuál es la ley de la hermana Ivette? Pues la Torah. ¿Sí me entiende el punto? No guardo otra ley más que la Torah. Pues entonces esa es mi ley. Ese es el lenguaje que se usa. Amén. Entonces, obviamente sabemos que la ley, es como dijéramos, la ley de Moisés, pero no es de Moisés, no es ni de la hermana Ivette, es de Adonai, porque él fue el que la dio, pero la guardamos y la hacemos nuestra. Amén. O sea, así es la forma de... Entonces, Pablo dice, versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y ahí es donde muchos, he escuchado yo, cristianos que ya ves, son dos leyes diferentes. La ley de Dios es una y la ley de Cristo es otra. Yo no guardo la Torah, no, yo guardo la ley de Cristo. Y yo te pregunto, ¿y cuál es la ley de Cristo? Pues quién sabe. Pues entonces... Ay Dios, pero bueno. Y luego, para terminar, el versículo 21 dice, para ganar a los que están sin ley, a los que están sin la Torah. O sea, Pablo lo que dice aquí es que él se acomodaba y se hacía a ellos para ganárselos. Punto. Amén. Es lo mismo nosotros lo hacemos hoy en día. Todos de alguna o de otra manera, si queremos ganarnos a uno, normalmente dejamos pasar cosas para más o menos agarrar confianza y no desde un principio ser tajantes y cortarlos y ya vámonos. No, hay que ser sabios. Hay que ser sabios. ¿Sí? Por ejemplo, ponerles un ejemplo. Los tzitzit, que es la enseñanza que acabo de enseñar hace poco. Todavía no se las enseño a ustedes, pero ya están
en el canal de YouTube, ya está ahí. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, yo tengo que ser sabio. Si el mandamiento dice eso, yo estoy consciente del mandamiento, como de todos los otros mandamientos. Pero si yo sé que eso va a ocasionar para que la gente me huya, pues sé sabio. ¿Sí me explico? Sé sabio, mételos por dentro y cuando sea la ocasión, se le da la explicación. Como cualquiera, es lo que Pablo hacía. Dice, yo me asimilo a ellos, me hago a ellos, aunque no soy como ellos, ¿sí? Para ganármelos. No desde un principio, conoces a una persona nueva, inmediatamente va a ser tajante y arrepiéntete porque vas al infierno. No, eso se hacía antes y se corría a la gente. No, hay que ser inteligentes para compartir el evangelio. Amén. Ok, seguimos. Efesios 5, 1 y 2. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Pablo está hablando. Estamos hablando de la última ley, de la ley de Cristo. No que Cristo trajera una ley diferente a la Torá. No puede traer una ley diferente porque Cristo es la Torá hecha carne. Cristo es la palabra hecha carne, el verbo hecha carne, la davar hecha carne. Primera de Juan 1:14 dice, y ese verbo, esa carne, esa palabra, esa davar, se hizo carne y habitó, vivió entre nosotros. La palabra habitar ahí es la palabra tabernáculo, o se tabernaculizó, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Sukkot, la fiesta de Sukkot, ¿ok? Y habitó entre nosotros. Efesios 5, 1 y 2. Sí. Okay, yo tengo una otra versión que puedo leer aquí. Amén. Dice, por lo tanto, caminen en el camino de Yahweh como hijos amados, y caminen ustedes en amor, así como también el Mesías nos amó a nosotros y ofreció su alma por nosotros como ofrenda a acercarse oración, ofrendas, ok, está explicando ofrendas a acercarse oración, que ofreció la ofrenda en sacrificio para Yahweh como fragancia agradable y suave. Amén. Ok. En esta versión Léalo. dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El 2, y amad, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grande. Fragante. ¿Alguien tiene otra versión que lo quiera leer? Así pues imiten a Yahweh como sus hijos amados y viven en una vida de amor, así como también el Mashiach nos amó. En verdad se entregó como ofrenda en lugar de nosotros, como sacrificio de muerte a Yahweh, como agradable olor fragante. Amén. ¿Alguien tiene otra versión diferente? No, yo tengo igual la misma. Ok. Bueno, son diferentes versiones, pero lo que se está tratando de decir es lo mismo, con diferentes palabras, porque las traducciones son las diferentes que cambian. Pero si nos podemos ver, lo que les decía anterior, en esto poquito cambia el lenguaje. ¿Por qué? Porque unos, dependiendo del escritor, o en este caso el traductor, siempre va a poner, a poner, ¿sí? de su fe, de su creencia, de lo que él cree, ¿sí? Mire, los escribas, por eso se le conocen los escribas dentro del judaísmo, porque ellos no tienen otra función más que escribir. Ellos son los encargados
de traducir las Biblias o de escribir Biblias o sacar otros ejemplares. Acuérdense que no había imprentas en aquellos tiempos. Si ellos quieren que traducir palabra por palabra las escrituras. ¿De dónde viene todo? De la Torá. Lo primero que existe escrito es la Torá, lo que Adonai le dio a Moisés. Entonces de ahí empiezan los escribas a escribir. Que en ese tiempo todavía no había escribas, no se les llamaba escribas, pero eran los que traducían, ¿sí? Y cuando ya viene el judaísmo, en los tiempos del judaísmo, 450 años antes de Cristo aproximadamente, que empiezan a existir los judíos ya como religión, como denominación, ellos están divididos, así como el cristianismo, en diferentes denominaciones, escribas, fariseos, saduceos, ¿sí? Bueno, los escribas son los encargados de eso, y ellos tienen una regla que están traduciendo las escrituras palabra por palabra, ¿sí? Y si ya avanzaron, vamos a suponer, ya escribieron media Biblia, por decirlo así, ya van, no sé, el libro de los Salmos por allá. Y si se equivocan con una coma, con una yod o con cualquier letrita, no hacen una corrección. No, todo lo que ya escribieron lo desechan, va a la basura y vuelven a empezar de ceros. O sea, tan detalladamente traducen las escrituras ellos, pero no así ellos, con esa mentalidad lo hacen, pero no así los de mentalidad griega, los de mentalidad romana, los de la mentalidad occidental, los hispanos, no, así no, ellos vamos a traducirla, y al contrario, el que está traduciendo le está agregando de su mentalidad. Por eso la Biblia nos llega a nosotros así. Si nosotros vemos lo que escribió el Cipriano de Valera, ¿sí? Y Cosiodoro de Reina, los traductores de la Reina Valera, pues, ¿cómo nos llegó? Porque ellos pusieron cosas que no están en el original. Pero como ellos tenían un pensamiento cristiano católico en contra del judaísmo, pues quitaron cosas que no les convenía, y a nosotros nos llega ese evangelio torcido. Y nosotros lo creemos y lo aceptamos de buena fe. Por eso hoy, en nuestros tiempos que hemos entendido, estamos restaurando muchas cosas. Regresando nuevamente al original. Entonces, Pablo aquí lo único que está diciendo es que tenemos que ser imitadores de Yeshua. Entonces, si Yeshua obedeció la Torá, pues yo tengo que ser imitador de Yeshua y obedecer la Torá. Y olvidarme de cualquier otro cuento. Es que no, ya no estamos bajo la ley. Es que Cristo clavó la ley. Que si Cristo la guardó, yo la guardo y punto. Así digan lo que digan. Amén. Ahora sabiendo que no toda la ley está vigente. No toda la ley está vigente. Todas las leyes alrededor del templo, que son la mayoría, no están vigentes. Amén. Aproximadamente la Torá tiene 613 mandamientos aproximadamente. De los 613 mandamientos, no todos te tocan a ti. No todos me tocan a mí, porque hay diferentes tipos de leyes. Pero aparte, no todas las leyes están vigentes porque el templo no hay templo, no existe templo. Entonces, el problema es que nos alarmamos porque hay desconocimiento y generalizamos. No, la ley ya no está vigente. La ley de Dios ya no, estamos en el nuevo pacto. Ok, entonces ya no tengo que honrar a papá y a mamá. Ya no tengo que obedecer el mandamiento de no adulterarás. Ya no tengo que obedecer el mandamiento no matarás. O sea, entonces ya no tengo que guardar esos mandamientos porque son de la ley. No, eso sí. Bueno, entonces ¿cuál sí, cuál no? Y ahí sí empezamos a meternos. Cuando ya estudiamos y escudriñamos a profundidad, por lo regular, la mayoría de los mandamientos que están vigentes, que debemos de guardar nosotros en el exilio, porque estamos en el exilio, ¿sí? Estamos en la dispersión entre las naciones. La mayoría de los mandamientos que conocíamos en el cristianismo, que creíamos que estaban vigentes, son los que guardamos hoy en día. Se han agregado unos cuantos más, como el Shabbat, las fiestas, la comida, ¿sí? Los tzitzit, la circuncisión y otros más. Son algunos cuantos. La mayoría ya los creíamos, ya los guardábamos. Pero nuestra mente estaba confundida y decíamos, no, ya no estamos bajo la ley.
Y sin darte cuenta, como quiera estabas guardando mandamientos de la ley. ¿Me explico? Entonces Yeshua, él guardó la Torah. Él no podía contradecir la Torah, porque él es la Torah hecha carne. ¿Me entiende? Entonces Pablo dice aquí: sed imitadores sed pues imitadores de Adonai como hijos amados. Y luego dice: y andad en amor como también Yeshua nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Adonai en olor fragante. Y luego Juan 7:16 dice: Yeshua le respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La palabra doctrina ahí es la misma que se usa para instrucción, doctrina, enseñanza. Y en hebreo es Torah. Torah. ¿Ok? Entonces, Torah significa instrucción, enseñanza y doctrina. Eso significa Torah. Entonces Jesús está diciendo: la Torah que yo obedezco, que yo guardo, no es mía, es del que me ha enviado. Mi Padre me envió, Él me la dio. ¿Sí? Entonces Jesús enseñó y guardó la Torah de Moisés. Él nunca contradijo la Torah de Adonai, la Torah de Moisés o la Torah de Adonai. No hay ningún pasaje en la Biblia que contradiga la Torah. No lo hay, no existe. Cuando alguien dice: mira, Jesús no guardó el reposo, por lo tanto es que ya no está, es ignorancia, ¿ok? Yo también lo creía y lo enseñaba así. Jesús no podía guardar el día de reposo. Jesús no podía infringir el día del reposo. Él no podía infringir esa ley. Porque si él la infringía, él no cualificaba para ser el Cordero de Pesach. ¿Ven? Entonces tenemos que estar sabiendo de esto. Ok, conclusión de todas las tres partes que hemos visto de las leyes del Nuevo Testamento. Dice: la Torah son las instrucciones de Adonai nuestro Padre. Nuestra carne no puede ni quiere guardar estas instrucciones, ¿sí? Estas instrucciones, a esto se le llama la ley del pecado. Cuando alguien todavía no ha aceptado a Cristo, o aceptó a Cristo pero rechaza la ley de Adonai, está todavía en la carne, no está en el Espíritu. Porque el que vive en la carne rechaza las cosas del Espíritu, o rechaza en este caso la ley, y no puede ni obedecer la ley, dice Pablo. Sin saber estamos esclavos al pecado, que nos lleva a la muerte. Esto es la ley del pecado y de la muerte. Pablo lo menciona. Yo tengo una ley en mi mente, que es la ley de Dios, pero tengo otra ley en mi carne, que sin querer queriendo yo hago lo que no quiero. Y lo dice: miserable de mí. ¿Sí? Pablo está hablando de que hay otra ley en la carne, que es la ley del pecado, y lo lleva a la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? La ley del Espíritu de vida sucede cuando el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, entra a nosotros y nos guía a la verdad eterna, que es la Torah. Para ser salvos del pecado y de la muerte, debemos de tener fe en la Torah viviente, que es Yeshua. Esa es la ley de la fe. Pablo lo menciona, lo acabamos de ver. Y demostrar con nuestras acciones la salvación que nos fue dada por la gracia de Yeshua a través de la fe. Esto es la ley de la justicia. Y lo último, la única forma de vivir la Torah es dejar que la Torah viviente, o sea, Yeshua, viva en nosotros. Siguiendo su ejemplo es estar bajo la ley del Mesías o de Cristo. Siguiendo su ejemplo, ser imitadores de él. En otras palabras, todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús enseñó. Si yo, estas dos palabras que te las menciona Lucas en Hechos 1.1, si yo entiendo estas dos sencillas y comunes palabritas, si yo las logro entender, todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús enseñó, de ahí se va toda la vida de Yeshua. Y si yo lo entiendo, yo debo de hacer esas dos palabras. Si no estoy haciendo esas dos palabras, estoy en un evangelio incompleto. Incompleto. Amén. Y debemos de enseñar, predicar y guardar un evangelio completo.
Y el evangelio completo es lo que el Señor Jesucristo guardó, enseñó y lo que Él hizo. Muchos hoy en día están guardando y obedeciendo lo que Jesús, Yeshua, enseñó, pero no están haciendo lo que Jesús enseñó. Son dos cosas, amén, diferentes. Ok, aquí damos por terminado la tercera parte del estudio de las enseñanzas de las leyes que se habla en el Nuevo Testamento. Abrimos micrófonos para que si hay dudas, preguntas, comentarios, aprovechemos el tiempo y preguntemos o comentemos algo. Amén. Pastor, Sí. en inglés estaba viendo, tengo 4 versiones en inglés acerca de Romanos 1:17. Aunque da un montón de explicación, el resumen es siempre lo mismo. Ajá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Prácticamente es lo mismo, aunque le dan 1000 vueltas. Sí, exacto, depende. Por eso nosotros, hermanos, cuando siempre, es un consejo, a mí me ha servido, siempre que tú vayas a leer cualquier libro, ya sea relajado a la teología o un libro secular, primero, tú debes de conocer al autor. ¿Quién es el autor? ¿Sí? Por eso en todo libro viene una biografía. Mire, si yo agarro un libro, cualquier libro, yo voy a leer este libro, ok. Al empezar, viene una biografía, ¿sí? Y luego vienen recomendaciones, y luego viene el índice. Y normalmente, los que nos gusta un poquito la lectura, no leemos eso. Nos vamos a la primera enseñanza, ¿cierto? Y luego estás leyendo ya los capítulos, capítulo 1, y muchas veces no entiendes, porque no estudiaste primero la biografía. Porque si yo entiendo al autor de lo que habla, de lo que enseña, quién es, lo investigo, quién es, yo voy a entender lo que habla en el libro. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Por lo que nuestra naturaleza humana tendemos siempre a criticar lo que no entendemos. Esa es una naturaleza humana de todos. Tendemos a criticar lo que no entendemos. ¿Cuánta gente, por ejemplo, me ha criticado a mí? Les pongo un ejemplo. La hermana Ivette me lo mencionó la vez pasada. No, es que ese pastor, o sea, es ¿cómo dijo la palabra, hermana? Él pertenece al ecuménico. Y yo me quedo, es que esa hermana no me conoce, no ha escuchado mis mensajes, no ha leído mis libros, no sabe quién soy. Por un ejemplo que yo vi, que ella vio en mí, o por algo, una razón, ella me juzgó toda mi vida. ¿Sí me explico? Y no, es que debe ser así, no debemos de cometer ese error. Váyase primero, por ejemplo, si usted lee mis libros que yo escribí, usted va a ver ahí varias información y ahí viene quién soy yo, y vienen los libros que he escrito, o viene una carta, algo que a usted le dé referencia a quién soy yo. Viene información mía para que usted entienda quién soy. Viene la introducción, vienen los objetivos, viene el agradecimiento, y viene todo. O sea, ahí antes de empezar el estudio, ahí viene para que usted me conozca. Viene información para que me investigue. ¿Dónde me puede localizar? ¿Cuál es mi teléfono? Para que tenga preguntas. Los canales de información en Facebook, YouTube. Porque ahí hay referencias. Entonces, es lo mismo pasa con la Biblia. Queremos leer lo que escribió Pablo, pero no sé quién es Pablo. Y ahí es donde cometemos el error. Sí, hermana. Estas Biblias que traen los comentarios de quien escribió, lo único que hacen es darnos la idea que ellos tienen, pero en sí no nos está explicando lo que el Señor en realidad quiso decir. Tengo estas que son viejas, las uso para información, pero en realidad me baso siempre
en el centro, en el contexto, en lo que el Señor nos quiere decir. Así que no me gustan, pero me sirven. Claro. Comentarios. Claro, hay que entender una cosa. Hay Biblias de estudio y vienen muchos comentarios abajo. Es bueno, pero si yo conozco al autor, yo ya sé lo que va a explicar de cada versículo, porque sé su creencia. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, si yo ya creo en la Torah, yo sé los mandamientos, yo sé que están vigentes, yo creo entonces en los tzitzit. Entonces, si yo le voy a pedir consejo a un pastor cristiano evangélico o apóstol o profeta que no cree en Torah y le voy a preguntar, deme un consejo de los tzitzit, pues yo ya sé lo que me va a decir. Yo ya sé lo que me va a decir porque antes yo estaba en esos terrenos. ¿Me explico? Entonces, es lo mismo en los libros. Si yo conozco al autor y sé su creencia, su fe, pues yo ya sé el comentario que va a hacer de cada versículo. Va a ser siempre en contra. Si él no cree en la Torah, todos los comentarios va a ser en contra. ¿Me explico? Entonces no me sirve ese comentario a mí porque no me enriquece para nada. ¿Me explico? Entonces tenemos que ser sabios, hermanos, y ser inteligentes cuando estudiamos las escrituras. Amén. ¿Alguien más, hermano? Una preguntita. Sí. Los testigos de Jehová siempre dicen que la ley las puso en dos nada más. Ellos la comentan. ¿Cómo dice? Perdón, no escuché. ¿Que la ley qué? Que los testigos de Jehová dicen que la ley Dios la hizo en dos. Nada más, amar a Dios sobre todas las cosas. Ah. Y al prójimo, todo lo que dicen ellos. Sí, no, el cristianismo en general también dice eso, mi hermano, más que en otra forma, porque lo resumen en dos mandamientos: ama a Dios y ama al prójimo. De cierta forma es cierto, pero no está eliminando lo demás, sino lo está reduciendo. Es decir, que si yo logro entender esos dos mandamientos, si yo entiendo el mandamiento vertical y paralelo, ¿sí? Si yo entiendo lo que es Dios y amarlo a Él, y entiendo lo que es mi prójimo y amarlo a Él, yo voy a entender los 10 mandamientos. Si yo entiendo los 10 mandamientos, yo voy a entender toda la Torah. Entonces no pretendas conocer toda la Torah si no entiendes los 10 mandamientos, y si no entiendes los 10 mandamientos tampoco has entendido los 2 mandamientos. O sea, se resume en eso, porque de ahí depende todo. O sea, toda la ley va a hablar siempre de Adonai y de prójimo. De eso se trata. Siempre Adonai y prójimo. De eso se trata. Adonai le dio a Israel sus escrituras para que fueran luz a las naciones, prójimo. Para que a través de las escrituras de la Torah conocieran a Adonai, el prójimo. Pero si no entiendo esos 2 mandamientos, no está diciendo que si yo guardo esos 2 ya eliminé todo lo demás, ¿no? Entonces no guardaría honra a tu padre y a tu madre, y volvemos a caer a lo mismo. Yo puedo matar, ya puedo adulterar, ya puedo fornicar, ya puedo mentir. ¿Me explico? No. Pero lo resumen así y lo malinterpretan más. Miren, les iba a hacer una mención. Esta Biblia es la Narcar Colunga. Esta Biblia es católica. De todas las Biblias que tengo, evangélicas, protestantes, esta Biblia para mí es la más enriquecedora. Biblia viejísima, antigua, ¿sí? Pero está un poquito más completa aún que cualquier otra Biblia, ¿sí? Porque tiene el lenguaje antiguo. Y en el lenguaje antiguo todavía no se le cambiaban muchas palabras. Entonces, cuando voy a estudios que no entiendo, muchas veces lo leo en esto y te da un poquito más de luz. Biblia el lenguaje actual. Quiere decir que ya te distorsionó mucho más. ¿Sí? No estoy diciendo que sean malas las Biblias, no. Todas las Biblias, me dice alguien, ¿cuál Biblia me recomienda? Todas. Todas las Biblias es palabra de Dios. Nomás que aprende a investigar el autor. ¿Quién tradujo esa Biblia? ¿Quién la tradujo? No, pues la Iglesia Católica. Ah, pues yo ya sé el pensamiento católico y ya sé las interpretaciones que van a dar. Ya sé los comentarios que van a dar. ¿Sí? No, pues que la Asociación de Traducciones de Biblias en América. Ah, pues ya sé el pensamiento que tienen cristiano evangélico. Van a hablar en contra de la Torah. O sea, sabiendo eso, yo puedo investigar y leer cualquier texto. Pero ya sé el comentario que van a hacer ellos. Amén. Ok, ¿alguien más, hermanos, tiene comentarios? ¿Preguntas, sí, hermana?
Se fricció, mi hermana. Son 800. Busque la canción. Son 847 en el Nuevo Testamento. ¿A cuál canción, mi hermana? ¿Cuál? Bueno, en esta Biblia, Nuevo Testamento hay 603 mandamientos. Ok. En el Antiguo, en el Nuevo, 800. Eso lo dice ahí en la Biblia esa. Ok, yo tengo otro comentario. Yo tengo otra investigación donde dice que son 600, obviamente más o menos son 613 mandamientos en la Torah, pero son 1050 en el Nuevo Testamento. 1050 mandamientos. No queremos obedecer el antiguo, menos vamos a obedecer lo nuevo. Exacto. No más que pues la ignorancia nos lleva a eso. Ah, no, estamos en el nuevo pacto. Pues, bueno, son más mandamientos que el antiguo. Si el antiguo te quejas que no lo puedes defender, no lo puedes guardar, ahora el nuevo. Son cositas que no son cositas de reflexión que tenemos que entender. Lo más que lo decimos sin razonamiento, porque lo repetimos como pericos. ¿Ya? La gracia es más dura y más severa que la ley. Eso está en la Biblia. Sí, Sí. porque dice el Señor Jesús que está escrito de que no mataremos, pero dice que si yo le digo tonto a mi hermano, ya pequé. Entonces la gracia es más dura que la ley. Sí, pero queremos estar en la gracia. Pero eso porque lo hacemos sin reflexionar. Amén. No cometerás adulterio, dice la ley. Y en el Nuevo Testamento dice, con el simple hecho de que tú ya la pienses, ya cometiste adulterio. Es más dura todavía. Allá tenía que ser físicamente. Acá está con el pensamiento, ya estás condenado. Amén, amén. Pero queremos estar en la ley, en la gracia. Pero esto es desconocimiento, nada más, es desconocimiento. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, que va a estar viendo acá en el canal de YouTube, Dios me los bendiga, bendiciones, nos vemos hasta la próxima.